Muy buenos días, familia de la Casa del Gran Dios. Es un gran privilegio para mí en esta mañana poder estar con ustedes con una palabra de parte del Espíritu Santo. Para mí y para mi familia, de hecho para esta casa, el gran propósito es llegar a su corazón, llegar ahí a través de esta transmisión, a través de este mensaje impartido por el Espíritu Santo a su familia, a sus familiares, a sus amigos, a todas las personas que usted sabe que necesitan de una palabra. Por eso quiero invitarlo para que tome la posición correcta y me acompañe para que en esta mañana podamos darle gracias al Espíritu Santo, podamos darle gracias a nuestro Padre y podamos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, sin más preámbulos, quiero invitarlo para que me acompañe a través de una pequeña oración y podamos decirle a nuestro Rey que le deseamos, que le anhelamos y que esperamos que en este día sea un día de milagros, de poder y de prodigios. Acompáñeme ahí, invito a que cierre por un instante sus ojos y diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Padre, bendecimos la palabra que en esta mañana has de desatar en nuestros corazones. Declaramos, Espíritu Santo, que vendrá un despertar. Vendrá un despertar de nuestro espíritu, de nuestro interior, de nuestra alma. Un despertar para conquistar, para restaurar, para entender que los propósitos de Dios son perfectos. Sin importar lo que ocurra, Él está con nosotros y nos acompaña. Padre, te colocamos cada palabra que va a ser desatada en esta mañana. Que no sea palabra de sabiduría humana, sino que sea palabra que venga de lo alto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero que ahí, si usted está tomando nota o si usted tiene su Biblia, diga conmigo: prueba de resistencia. El tema de esta mañana en nuestra serie del despertar se llama prueba de resistencia. Coloque ahí a través del chat, ayúdeme a reenviar, ayúdeme a transmitir, pero ayúdeme a que esto se multiplique y diga conmigo: prueba de resistencia. Y mientras hago una pequeña introducción, quiero que me acompañe al libro de Malaquías. Y vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 2. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Ahí acompáñeme. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Otra vez. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Diga conmigo: fuego purificador. Y como jabón de lavadores. ¿Y como qué? Y como jabón de lavadores. Y cuando en este día le pedía, en el transcurrir de esta semana, le pedía al Señor que me diera guía, me mostrara. Y de hecho, cuando hablaba con nuestro pastor Iván para la transmisión de esta palabra, el Espíritu Santo me movía a entender que son muchas las pruebas, pero sobre todo las cosas que nosotros debemos entender, que pasan en nuestra vida y que muchas veces son ilógicas. No sabemos el por qué, no sabemos el cómo, no sabemos el por qué la opresión, no sabemos el por qué la angustia, y comenzamos a crear ciertos conceptos, ciertos pensamientos, y comenzamos a decir: ¿será porque hice esto? ¿Será porque hice lo otro? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que está ocurriendo? ¿Y qué será lo que me está llevando a vivir la situación y la circunstancia que vivo actualmente? Pero cuando entendía esta palabra, cuando el Señor me mostraba esta palabra que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Entendía que todos debemos estar sujetos a un tiempo ¿de qué? De prueba, pero sobre todo a un tiempo en el que debemos resistir. No sé si está conmigo. Diga conmigo: prueba de resistencia. Y llegaba y hacía el análisis
¿De qué cosas son las que son pasadas por la resistencia? Y venía la comparación de cómo los metales preciosos son pasados por el fuego, cómo los metales preciosos, cómo los minerales son pasados por el fuego para dar forma, para darle resistencia. De hecho, como en las circunstancias más en las que el Señor quiere que le sirvamos, le agrademos y hagamos su voluntad, literalmente Él nos pasa por periodos de circunstancias, por periodos de prueba para hacernos más firmes. No sé si está conmigo, pero aquí voy con esto. El Espíritu Santo en esta mañana, cuando me daba esta palabra, me hacía entender que son muchas las pruebas que nos llevan a pensar qué es lo que viene para mí, qué será lo que estoy viviendo, por qué situaciones difíciles. Y cuando se lo comentaba a mi pastor Iván, era chistoso porque él me decía, no solo son para las pruebas, no solo son para momentos difíciles, también pueden ser para bendición, pueden ser circunstancias que nos llevan a entender que vivimos bendición. Pero seguimos ahí en el versículo de Malaquías 3 y dice, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y dice el versículo, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y saltamos al versículo 3 de este mismo libro de Malaquías 3. Y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Entonces, pasar por la prueba de resistencia literalmente es tomar en el contexto de Dios, es tomar y entender que Dios está pasándonos por una situación, nos está llevando a que comprendamos que debemos resistir, que debemos superar la prueba, que debemos competir con el tiempo, que no importa el que se demore el Señor, pero debemos competir con el tiempo para entender que Él siempre se ha de manifestar, que sin importar la situación difícil, Él siempre se ha de manifestar, Él siempre ha de mostrar su misericordia. Para bien o para mal, Él siempre ha de mostrar su poder, Él siempre se ha de mostrar grande. Independientemente de las circunstancias, Él siempre va a salir avante. Él siempre tomará a sus hijos, les dará forma como al oro y la plata, y los hará y les sacará la gloria que Él sabe que tenemos para que le podamos servir. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mira lo que dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, prueba de resistencia es un pasar por el fuego. Y en este tiempo y en esta temporada en el que estamos hablando del despertar, el Señor me llevaba a que el pueblo debía comprender que debemos ser pasados por el fuego. Debemos ser pasados por la prueba para tener una mayor resistencia. Debemos pasar por situaciones difíciles para poder ser formados, forjados, ser llenos de fuerza, de valor para enfrentarnos a las situaciones más difíciles. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si lo resumo, podría decir que aquellos que pasamos por una prueba de fuego, aquellos que vivimos un nuevo despertar, Dios nos está probando, Dios nos está llenando de resistencia para enfrentarnos a las situaciones más difíciles. Pero le comentaba al comienzo que cuando lo hablaba con mi pastor Iván, él me llevaba a entender que no solo son momentos difíciles,
también son momentos en los que Dios quiere que nosotros vivamos las mayores bendiciones. Son situaciones que se presentan en nuestras vidas para hacernos grandes, para hacernos verdaderos hijos de Dios. Es más, llegábamos a resumir que muchas veces las cosas de Dios son incomprensibles, no entendemos el por qué, pero Dios siempre trae una victoria debajo de la manga para nosotros y para nuestras vidas. ¿Y por qué se lo digo? Mire lo que le pasó a Moisés. Moisés literalmente fue ¿qué? Fue un asesino. Yo no sé si para ustedes esto es chistoso, pero de un asesino Dios hizo un liberador. De Moisés, en medio de la situación más complicada, Dios lo tomó. Acababa de matar al egipcio y él mata al egipcio y sale huyendo y ve al pueblo enfrentarse entre sí y llega y les dice: oiga, no se peleen, espere, paren. Y se le acerca a uno de sus hermanos o uno de los del pueblo del hebreo y le dice: pero tú, ¿qué vienes a decir? ¿Para qué vienes a decirme que me calme? ¿Me vas a tratar como acabaste de tratar al egipcio que lo mataste? Y Moisés sale huyendo. Pero miren lo chistoso de esto. Moisés sale huyendo, acaba de matar a un hombre, pero Dios lo estaba preparando para librar al pueblo. O sea, ¿qué sentido hay en eso? En tomar un asesino para ser un liberador. En tomar a un hombre que estaba corriendo, huyendo, que estaba lleno de opresiones, para volverlo un hombre que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y no solo pasó con Moisés, también si lo analizamos, también pasó con José. José, el que fue segundo al mando en el tiempo en el que el pueblo estuvo en la tierra de Egipto. Sus hermanos lo llevaron a muerte. Sus hermanos, de hecho, lo metieron a una cisterna con el fin de ¿qué? De matarlo, con el fin de que él se muriera en ese lugar. El fin de sus hermanos era meterlo en un lugar para que aquel se muriera de hambre. Y este hombre sufrió de rechazo, o sea que pasó por la situación más complicada y uno no lo entendería. Me imagino yo la cara de José estando en ese hueco, en esa cisterna. Y después de salir de esa cisterna, ser tomado esclavo, él diría: qué vida la mía, ¿cuál será el propósito de Dios en esto? O sea que aquel hombre estaba siendo pasado ¿por qué? Por una prueba de resistencia. ¿Cuántos de nosotros no estamos siendo pasados por una prueba de resistencia? No con el fin de opacarnos, humillarnos, sino con el fin de ¿qué? De sacar todo lo que no le corresponde a Dios y hacernos hombres grandes, fuertes y poderosos. Así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Josué. Y mire lo que dice la palabra, seguimos avanzando. Mire lo que dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, capítulo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor, no es en mano. Vuelvo y se lo leo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mire, vuelvo y lo coloco en el contexto y le damos forma a esta palabra que Dios quiere darnos en esta mañana, para que usted me comprenda. Prueba de resistencia es una convicción. Prueba de resistencia es una fe. Prueba de resistencia es entender que sin importar los difíciles de las situaciones, Dios nos ha traído con un propósito para su justicia, para su gloria, para su majestad. Dios nos pasa por una prueba de resistencia para que nos despertemos, para que nos animemos, para que entendamos que el propósito de Dios es grande sin importar la dificultad por la que estemos pasando. Vuelvo y le digo, Moisés fue un asesino. Moisés en su niñez lo abandonaron. Lo tomó la hija de Faraón, lo hizo diestro, lo hizo grande. ¿Y qué?
y después entra en un estado de dolor, de temor, sale huyendo. ¿Y cuál era el gran propósito de Dios? ¿Que pasara por estas cosas? No, el gran propósito de Dios era que se formara, que tuviera el carácter, la valentía para sacar a su pueblo. En José lo pasó por las situaciones más difíciles para hacerlo grande. Pero vuelvo y le digo, en muchas de las situaciones no necesariamente tiene que ser usted que pase por una crisis para que abra los ojos y para que entienda. De hecho, pasar pruebas de resistencia te hacen entender que vas a vivir una gran bendición. Las pruebas fueron para bendición. Las pruebas son un regalo. Las pruebas traen una recompensa. Las pruebas hacen que la situación más difícil se haga cada vez más grande. ¿Por qué se lo digo? Vamos a otro ejemplo claro. La vida del rey David. El rey David mató y adulteró. El rey David fue perseguido. El rey David fue metido en una cueva. Dicen su palabra en los salmos: Señor, líbrame de esta cisterna, de este lodo cenagoso, de ligaduras de la muerte. Y pensaríamos que qué tan difícil es pasar esto. ¿Qué hombres podemos resistir la situación más complicada? Pero lo que no entendemos es que Dios, en cualquier circunstancia de nuestra vida, siempre saldrá victorioso. Jesús siempre saldrá victorioso. Por eso dice, vuelvo y le reitero, la carta de Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios dice: recuerda que vuestro trabajo en el Señor nunca será ¿en qué? Nunca será en vano. Y para quienes me ven por primera vez a través de esta señal, o para quienes ven esta señal habitualmente, el Señor quiere que usted entienda algo. Prueba de resistencia es un despertar. Prueba de resistencia es tener la fe puesta en Dios. Prueba de resistencia es entender que el propósito del Rey para nuestras vidas es estar de nuestra mano. Y si Él nos prometió que este año es en la que se va a levantar la unción del Rey, este año va a ser en donde nuestros pozos serán multiplicados. Si este año es a donde vamos a recibir la recompensa, pues debemos tener la fe puesta en que en medio de la crisis Él nos va a llevar a victoria. Pero mire, entendamos otra cosa. Como un segundo paso, Dios no mira lo que acabas de hacer. Dios mira es lo que vas a hacer. Dios no miró y entendió que había que pasar una prueba y Moisés acababa de matar. José acababa de ser encarcelado por su orgullo, por creerse de pronto más que sus hermanos. Él no sabía el propósito de Dios, pero en ese instante Dios no miró la circunstancia por la que estaban pasando. Dios lo que miró era lo que iban a hacer ellos más adelante. No sabemos cuál es el fin de Dios. No entendemos el porqué de una situación difícil. Pero lo que debemos tener claro es que Dios, en todo lo que hagamos, no trabajará en nosotros en vano. Hay algo en nuestro interior que Dios ve y valora más. Usted que llega a este lugar por primera vez, a esta iglesia, de pronto acaba de adulterar, de pronto acaba de matar, de pronto acaba de robar. No sé cuál es su situación. De pronto está huyendo, de pronto está deprimido. Pero el propósito de Dios no es que usted sienta que debe ser pasado por un triturador por haber hecho lo malo, lo perverso. No. El propósito de Dios y de hecho del sacrificio de la cruz es que nos arrepintamos, reconozcamos a nuestro Rey y saquemos la gloria, la semilla que hay en nosotros para ser más grandes. No sé si me hago entender. De hecho, cuando Dios me daba esta palabra y lo hablaba con mi pastor Iván, él me decía, es que tenemos un tiempo, siempre tendremos un tiempo para sembrar, un tiempo para ¿qué? Un tiempo para abonar, sembrar, abonar y un tiempo para recoger la cosecha. O sea que básicamente nosotros en la situación en las que vivimos debemos ser pasados por la prueba, por el fuego, para medir nuestra resistencia.
Quiere decir que si pasas por una situación difícil, Dios te va a pasar por una prueba, por una situación. O Dios te está bendiciendo para probar la resistencia que tienes para que le puedas servir. No sé si me entiendes el contexto. Dios nos está llevando a que sea en una situación difícil, aunque sea en un momento de bendición, de poder, nos está llevando a que resistamos, porque no sabes cuántos de nosotros seremos y estaremos dispuestos para cuando Él llegue. Vuelvo y retomo el versículo de Malaquías 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quiénes podrán estar en pie cuando Él se manifieste? O sea, quiere decir que prueba de resistencia, el despertar con el que Dios quiere que arranquemos este nuevo año, es con el fin de que, sin importar lo difícil, la prueba, la bendición, la circunstancia en la que estés viviendo, Dios quiere que te mantengas firme, porque los tiempos cada vez se hacen difíciles, los tiempos cada vez se hacen más complicados, y solo los que resistan son los que van a recibir el galardón. Por eso vuelvo al libro de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que por mi causa son vituperados y perseguidos. Bienaventurados aquellos que se dejan moldear, porque muchas veces se trata de nuestro carácter, de nuestra manera indolente de hacer las cosas, y debemos pasar por un proceso para recibir las bendiciones que Dios tiene. Pero realmente no se trata muchas veces de de recibir una bendición de lo que yo espero, sino se trata realmente de lo que Dios sabe que hay en mi interior y que Él quiere que sea y que salga a flote. Por eso dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice el libro de Santiago 4, versículo 7? Someteos. ¿Y qué trata ese sometimiento? Trata de pasar por una prueba para medir la resistencia. Se trata de una prueba para que nos hagamos fuertes. Se trata de una prueba para salir victoriosos. Someteos. Y dice, pues Dios, que dice, pues a Dios, resistid al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. O sea que prueba de resistencia también tiene que ver con que la bendición, la prueba, la circunstancia que usted tiene, lo va a hacer llevar a someter todas las circunstancias contrarias a su vida, y lo va a llevar a que usted resista al enemigo y se haga fuerte, y Él literalmente huirá de nosotros, ¿cierto? Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y le decía Pablo a sus discípulos: hermanos míos, tened pues gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y me parece sorprendente este versículo, porque nos está diciendo: la prueba de resistencia te va a producir más fe, y tu fe te va a producir paciencia, y tu paciencia, si se completa la prueba, te va a ¿qué? Te va a traer un efecto y te va a hacer perfecto y cabal. ¿Y qué hace? Y no os faltará cosa alguna, dice el Señor. Entonces, entendamos el propósito de Dios en esta mañana. Prueba de resistencia, vuelvo y se lo digo, es un despertar. Dios te va a tomar sin importar los errores, las situaciones difíciles, te va a tomar y va a hacer algo contigo. Va a liberar un pueblo, una nación, va a liberar y te va a tomar sin importar que muchas veces seas la oveja negra de la casa, sin importar que estés viviendo la gran bendición. Dios te va a usar y te va a tomar. ¿Para qué?
para que liberes tu familia, tus hijos. Te va a tomar a ti, mujer. No importa la situación difícil que estés viviendo con aquel hombre. Ese hombre no sabes qué será más adelante. Lo que Dios quiere es que seas constante y pases esa prueba de resistencia. Mire, y se lo coloco así, mujer. No sabemos por qué ese esposo que tienes al lado es un borracho, es un adúltero, es un fumador, es un pendeciero. No sabes el propósito que Dios tiene. Lloras y te angustias porque tu esposo no hace sino ver pornografía, no hace sino estar ahora a través de las redes sociales contactando a las mujeres. Pero no sabes cuál es el propósito de Dios en ese hombre. En este momento te desesperas, en este momento te angustias, en este momento pierdes los estribos y dices: ¿por qué, Señor? Yo oro, yo hago, yo deshago y aún este hombre no cambia. No busques el propósito. Deja que el propósito de Dios sea escrito y que Él sea el que lo escriba. Busca que Dios, mira, no te preocupes tú por escribir la historia de lo que ha de ser tus hijos, tu esposo, tu hogar, tu trabajo. No te preocupes por escribirla tú. Ese propósito no te corresponde a ti. Deja que sea Dios el que lo escriba. Deja que sea Dios el que haga las cosas. Deja que sea la voluntad de Dios la que se vea en tu corazón, en tu vida. Y le decía y le tocaba el tema de David. El rey David mató, adulteró, pero lo que no sabíamos es que más adelante, a través de esta situación, iba a ser engendrado el rey Salomón, el único hombre que reconstruyó el templo. A través de aquella mujer, no sabíamos lo que iba a venir a través de esto, pero a través de esa mujer y del vientre de esa mujer vino un rey, y vino literalmente la descendencia que dio por resultado a Jesucristo. No entendemos las cosas, muchas veces es loco pensarlo. No sabemos por qué la persecución, no sabemos por qué vivimos lo que vivimos, pero Dios sí lo sabe. O sea que tenemos una fe. Debemos tener nuestra fe puesta en que Dios va a cambiar las circunstancias, en que nuestro rey nos va a hacer y nos va a levantar y va a sacar lo mejor que hay en nosotros. No sé si me está comprendiendo. Ahora acompáñeme al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea. Otra vez, cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, Dios está reconociendo que si tenemos fe, va a ser más preciosa que el oro. Aunque el oro es perecedero, se prueba con el fuego. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Y que esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la prueba de resistencia nos llevará a ser probados por el fuego. No importa lo que vivamos, no importa la crisis, no importa la situación, pero la prueba de resistencia nos lleva a ser valederos para Dios, nos lleva a ser galardonadores de la gracia de Dios, nos lleva a ser conquistadores. Pero la prueba no solo tiene que ver con una situación difícil, la prueba tiene que ver con recibir las mayores bendiciones. La prueba tiene que ver con que nuestra generación, que nuestra descendencia va a ser grande para el Señor. No sabemos si lo que vivimos a diario es porque nuestra generación va a ser grande, va a ser mayor, va a ser una generación de conquistadores, y el enemigo quiere que declinemos para tumbar lo que ha de ser nuestra descendencia, nuestro futuro. Lo vemos en una circunstancia.
Vemos el problema, vemos la situación en el entorno presente, pero no sabemos qué es lo que Dios tiene al futuro. El futuro de Moisés era ser un liberador. El futuro de José era ser un gobernante. El futuro de David era parir ¿a quién? Al rey, y tener una descendencia de reyes, de conquistadores que dieran como resultado el nacimiento de nuestro libertador. O sea, no entendemos cuál es el propósito de Cristo. No entendemos muchas veces cuál es el propósito de nuestros problemas. No entendemos cuál es el propósito de Cristo, pues Dios sí lo sabe. Jesús sí sabe cuál es el propósito de cada uno de nosotros. No importa si eres bueno, no importa si eres malo, lo importante es que aquí reconozcas, te humilles delante del Señor y le digas: Señor, no importa la dificultad por la que estoy viviendo, no importa si mi familiar aún no se ha convertido, el propósito de Dios en él es grande, es mucho mayor. Y si te aferras a esto, cuando abras los ojos, cuando despiertes, tu gloria será mayor, porque entendiste que no se trataba de ti, sino se trataba de tu futuro, de lo que ibas a hacer, de lo grande que ibas a hacer este año en la unción del Rey. En que la unción del Rey se ha de manifestar, Dios nos va a tomar y va a sacudirnos, va a despertarnos y va a llevarnos a que entendamos que no importa la situación, Él nos va a hacer grandes conquistadores. Mis hijos, mis nietos van a ser grandes conquistadores. Le vamos a servir eternamente a nuestro Rey, sin importar la situación más difícil. O sea, quiere decir que las pruebas fueron bendición. Quiere decir que Dios saca de lo peor una bendición. Moisés mató, José huyó, fue esclavo, fue un hombre que en su sexualidad fue descontrolado y gobernó. David mató, adulteró, pero fue un hombre que se humilló y entendió el propósito de Dios. Y con esto le abro la puerta a un cuarto hombre, y fue Oseas, el profeta Oseas. Y para quienes no conocen la historia, Dios le ordenó a este hombre que se casara con una prostituta. Y para usted, en lo natural, la situación difícil, la prueba en la que Dios le está pasando, puede ser una situación que, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Oseas pensó: ¿por qué Dios me está castigando con esta situación? Me he guardado célibe, he hecho la voluntad de mi Padre, he sido un hombre, un sacerdote de mi Rey, y me manda que me case con una prostituta, con una mujer de aquellas. ¿Qué estará pensando Dios? Pero para Dios era mayor la recompensa. Cuando Moisés salió huyendo, para él fue una situación difícil, pero iba a ser mayor su recompensa. Para José, sus hermanos lo iban a matar, lo vendieron, lo desecharon, pero para Dios de esto iba a ser una situación más grande. Para David, entró en tristeza, entró en ese estado de desesperación, tuvo que huir. Fue una situación difícil, pero para Dios iba a ser más grande la recompensa. Para Oseas, se tuvo que casar con una prostituta, pero Dios le dijo: esta es la representación de mi pueblo, que les he dado de todo, les he dado la vida, les he dado las mayores bendiciones, les he dado el territorio, y mi pueblo se comporta como aquella mujer, con otros dioses, con otros ídolos. Entonces, en amor y misericordia, el Señor llevó a que Oseas amara a su esposa, y su esposa corrigió su camino, y fue la mayor enseñanza. Entonces Dios nos lleva a que, sin importar la situación, nos pasa por una prueba para medir la resistencia que tenemos, para cuando Él llegue, para cuando sea desatada el poder y la gloria de Dios, seamos capaces de sostenerla, de no perdernos con ella, sino por el contrario,
de mantenerla. Entonces, de los errores, Dios puede convertir las cosas más grandes, puede hacer las cosas más grandes. Dios puede cambiar, Dios puede hacer de un ladrón, de un matón, de un adúltero, de un borracho, un libertador, un sanador, un profeta, un evangelista. Y si usted lo analiza, es loco pensarlo. Pero Dios no te manda a que estés pendiente de qué vas a hacer, sino que entiendas que Él tiene labrado tu destino. Debemos es humillarnos delante del Señor. Debemos es entender el propósito de Él en nuestras vidas. Y Él va a hacer de nosotros grandes. La bendición que vamos a recibir de este año no se trata de Señor, ayúdame, 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 ayúdame. No, se trata de Señor, te voy a servir. Señor, voy a reconstruir las grietas de esta casa. Señor, voy a reconstruir los portillos caídos. Señor, voy a hacer tu voluntad. Señor, voy a servirte evangelizando. Señor, voy a hacer mis casas de paz de la manera correcta. Señor, voy a conquistar esta nación para ti, Señor. No se trata de pedir porque estás pasando por una situación de prueba. No se trata de apartarte porque estás recibiendo una gran bendición, sino por el contrario. Se trata de dejar que Dios obre el milagro en ti. Y cuando hablaba de esto con mi pastor, él me llevaba a entender algo muy importante. Las pruebas no son solo todo el tiempo. A ver, para que me comprenda. No solo estar de la mano de Dios es vivir en medio de las pruebas. El servirle al Señor no solo son pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Aunque el Señor haya manifestado que hemos de vivir en un mundo de aflicciones. Pero el Señor nos dice, no son las pruebas, solo las situaciones. Es el que vivas confiado de que vas de recibir las mayores bendiciones sin importar las pruebas. Entonces, en el contexto, Dios está formando hombres y mujeres que aprendan a escuchar la voz de Dios. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 lo manifiesta. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesús, no en el mundo, no en el esposo, no en los hijos, no en el trabajo, no en las riquezas tengáis paz, sino en Jesús tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, es un hecho, pero debemos confiar que Él las ha vencido todas. O sea, aquí es cuando toma sentido. Jesús nunca ha perdido una batalla. Repita conmigo desde su casa. Jesús nunca ha perdido una batalla. Entonces debemos confiar que tenemos un llamado, que tenemos una esperanza de gloria, que tenemos un propósito sin importar la situación. Pero Dios quiere pasarte por esta prueba de resistencia para que la saques a flote. En medio de la crisis Dios nos ha hecho liberadores. En medio de la crisis Dios nos ha hecho intercesores. En medio de la crisis Dios nos ha hecho evangelizadores, conquistadores de la fe. Y Dios nos hace grandes. Por eso no importa el problema por el que estés pasando en esta mañana. No importa cómo hayas llegado a este lugar. No importa si has cometido pecado, no importa si eres un borracho, un adúltero, un pecador. No importa, porque no es eso. Es el propósito que tienes en tus entrañas y el que Dios va a sacar a flote si se lo permites. Hay un propósito para liberar al pueblo. Hay un propósito para ser el segundo al mando. Hay un propósito para conquistar. Hay un propósito para perdonar. Hay un propósito en cada una de las cosas que estamos haciendo. Y si no fuese así, pues Dios no nos daría las promesas y las esperanzas.
Esperanzas, como lo dice el libro de Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, casa del gran Dios. Alégrate mucho y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y ¿qué? Y salvador, humilde y cabalgando vendrá por ti. Versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, si usted se aferra a esta fe y a esta palabra de Dios, es que entienda que sin importar la situación, Dios nos pasará por pruebas para bendición, para darnos resistencia, para sacar lo que hay dentro de nosotros y que conquistemos, pero sobre todo para que entendamos que en Dios tenemos la paz suficiente para gobernar, que en el Señor tendremos una descendencia grande, tendremos una descendencia conquistadora, tendremos una descendencia que libere, que sane, que transforme. El libro de los Salmos, capítulo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él espera mi corazón y fui ayudado. Por lo que se goza mi corazón y con mi canción le alabaré. El Salmo 32, 10 dice: muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿lo qué? Los cercará de misericordia. El Salmo 37, 3 dice: espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. O sea que cada cosa que Dios tiene para nosotros tiene que ver con despierta, ten fe, levántate y conquista, porque sin importar la situación, Dios tiene una gran promesa para ti. Sin importar el que no entendamos el porqué de lo que nos ha sobrevenido, hay una recompensa al final. No debemos el dudar del porqué de las situaciones, no debemos dudar de Dios. Debemos entender que siempre habrá una recompensa y no debemos trabajar para la recompensa. Entiéndame algo, debemos trabajar es por el Dios de la recompensa, para que cada cosa que pisemos sea en firme y no sea en falso, para que cada cosa que hagamos sea para Dios y no para el hombre, para que cada cosa que hagamos sea para llenarnos de una fe que conquiste, que nos levante y que nos lleve a transformarnos, porque cada situación en la que pasemos vamos a estar dados a la victoria si nos aferramos a la fe de nuestro Padre. Entonces, ahí en donde está usted, yo le invito para que por un instante se ponga de pie, porque en esta mañana vamos a decretar la victoria del cielo sobre su vida. Mujer, usted que me está viendo en este lugar a través de esta señal, usted que necesita una palabra de fe en esta mañana, usted que necesita de una palabra de consuelo porque está en esa UCI, porque tiene una enfermedad, porque tiene una situación, déjeme decirle de parte de Dios, te estás pasando por una prueba que te dará mayor resistencia. Las mejores joyas pasan por el fuego para darles mayor resistencia. Las mejores situaciones pasan por el fuego para darles mayor valor. De hecho, el Espíritu Santo es símbolo de fuego. El fuego del Espíritu Santo te está formando y te está dando resistencia. Entonces no importa si estás pasando por el vituperio, por el maltrato, por aquella pareja, por aquel hombre, por aquel hijo, por aquella hija que te está acechando, la muerte si te acecha, la enfermedad si te acecha, no sabes el por qué, no sabes por qué tienes que huir, pero lo que sí debes entender es que en esas cosas que son inentendibles, Dios hará grandes cosas. Entonces levántate en esta mañana,
porque el Espíritu Santo a través de esta palabra le está dando aliento de vida a cada uno de los que están conectados. Te está dando un nuevo despertar. Te está dando una prueba para que resistas y para que seas resistente. Te está dando una prueba para que seas un hombre y una mujer de valor. Te está dando una resistencia para que en este año en el que la unción del Rey se está levantando, puedas conquistar. Te está levantando para que abras tus ojos. Te está levantando para que ya no te oprimas ni te deprimas por la situación difícil, sino que te levantes y conquistes. El Espíritu Santo te está diciendo: hoy hombre, hoy mujer, que estás viviendo la mayor bendición porque estás recibiendo del cielo. Hoy es para que entiendas que esas bendiciones son para sacar lo mejor de ti, para que conquistes de la mano del Señor. No todos son problemas, no todos son persecuciones, no todos son situaciones difíciles. También el Señor te está levantando a conquista, te está levantando para que recibas los pozos, para que abras las manos, porque grandes cosas son las que hoy y mañana y en este año el Señor tiene para ti. O sea, quiere decir que el propósito del cielo en esta mañana es levantar a los hijos de Dios, es levantar a los hijos de esta casa a resanar las grietas, a restaurar los portillos caídos, a habitar la tierra de Gosén, a cruzar al otro lado. El propósito de Dios en esta mañana es levantarte, es darte las mejores cosas, pero sobre todo es pasarte para que dejes de quejarte, pero sobre todo es pasarte al otro lado y que recibas la gran bendición que Él tiene para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque abres nuestros ojos, porque nos das promesas, porque hay un propósito de gloria en cada una de las cosas que nos traes, Señor, porque nos dices: levántate y esfuérzate, levántate y fortalécete, recibe la bendición más grande. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te extravíes en tu propia prudencia. Levántate en esta mañana, porque la conquista está dada. El propósito del cielo es que te apropies de lo que Él tiene para ti y comiences a conquistar. Entonces diga conmigo: esta es una mañana para conquistar. Este es un domingo en donde recibo la palabra para conquistar. Moisés mató, Josué cometió errores, fue cautivado. David también hizo lo mismo, mató y cometió adulterio. Oseas no hizo nada malo y fue llevado a que perdonara y a que restaurara al pueblo. Quiere decir que esta mañana para ti es que no veas lo malo, sino veas lo bueno que viene de lo que Dios va a hacer de tu interior. Un hombre y una mujer, un joven de conquista, y va a ser grande. Un adulto de sabiduría, y vas a ser grande en el nombre de Jesús. Y ahora quiero invitarte para que selles estas palabras que Dios te ha dado a través de esta transmisión. Las selles con anillo de sellar, pero quiero invitarte para que tomes una ofrenda. No dejes de dar una ofrenda. Toma una semilla de bendición y sella cada palabra que ha sido para tu vida. Hombre y mujer que están pasando por una dificultad, tomen una semilla y sellen la palabra que Dios les ha dado en esta mañana, y tómenla y levántenla al cielo. Si están recibiendo a través de la pantalla el número de cuenta de la iglesia, hágalo a través de una transferencia, o si puede venir y darlo en el alfolí de la iglesia, hágalo también. Lo puede hacer también de esa manera, pero lo importante aquí es que tome una semilla y selle cada palabra, porque Dios espera que la prueba de resistencia sea la que te lleve a conquistar. No se trata de que escuches al mundo, se trata de que escuches la voz de Dios. Esta es una mañana de bendición y le damos gracias al cielo. Padre, te bendecimos por lo que haces, por estas semillas de bendición y de poder. Y declaro en el nombre de Jesús que este año en que vas a recibir de tu bendición,
en este año que ya estás recibiendo de tu bendición, va a ser un año en el que vas a servir el doble para el Señor, en el que vas a hacer el propósito de Dios, no por esperar una retribución, sino es porque vas a hacer la voluntad de tu Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, los bendigo y nuevamente le doy gracias al cielo por la oportunidad que me ha dado de estar en este lugar. Los esperamos toda la semana a través de Decretando Vida. Los esperamos también el próximo domingo. No se pierda una palabra de bendición para su casa, para su vida y para su futuro. Esta es la casa del gran Dios. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.